Patricios 9 Central. Patricios 9, tenemos un 1233 en calles Vega y Castro. URB afirmativo, señora. Repita situación. Es un 1233, se están escuchando golpes en la puerta. QSL, un 1233. Mucho tránsito por la avenida Capdevila. Bien, active por favor, pero con cuidado. QSL, avise a la jefa de la compañía si dispone otro móvil de apoyo. UTN. La señora Patricios 3 está QSL al pedido de Patricios 9. Bien, el Patricios 10 está a 10 cuadras para apoyar. OK, QSL. Permiso. Sonido graba. Mi nombre es Belén. La verdad que yo estaba aterrada. Nunca me había pasado algo así. Y sí, yo estuve en otro momento complicado, pero esto fue mucho peor. ¿Por qué justo a vos? Justo en ese momento. En cualquier tragedia, siempre después te preguntás, lo primero que te preguntás es si yo hubiese estado en ese momento en otro lugar. ¿Por qué justo a vos? Justo en ese momento. Grabando. Cámara graba. ¿Listo? Bien. Acción. Mi nombre es Rodrigo López. Soy sargento primero de la policía de la provincia de Córdoba. Con una antigüedad de 18 años, actualmente presto servicio en la comisaría sexta. Pero en el momento de los hechos, prestaba servicio para la patrulla preventiva de la División 7. Un lugar policial muy lindo, pero sacrificado y riesgoso, por supuesto. Un lugar donde te das cuenta la verdadera importancia de tu trabajo para la sociedad. Pero es bastante ingrato, así que tenés que contar con una verdadera vocación de servicio para poder realizarlo. Y más después de lo que me tocó vivir a mí ese día. Yo estoy segura que lo vi. No era claro qué era lo que estaba del otro lado de la puerta. Pero lo escuché respirar de forma forzada. Lo vi moverse. Y sí, yo tuve visiones después de aquel accidente en el que él fallece, yo tenía momentos en que veía cosas que nunca antes había visto. Pero esta vez sí lo vi. 911, sargento ayudante Cecilia Cabrera la atiende. ¿Por qué su llamado? ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Vengan a ayudarme! ¡Está golpeando! Páseme su dirección. ¡Por favor! Por favor, páseme su dirección. ¡Esta es la puerta! Tranquilícese y páseme su dirección. No sé cuánto va a aguantar. Por favor, páseme su dirección. Mi nombre es Ernestina Simonelli, soy psiquiatra hace ya 5 años y Belén es mi paciente debido a que tras la muerte de su padre ella sufrió una muy fuerte depresión, mucha soledad y para el momento de los hechos ella estaba sufriendo alucinaciones debido al trauma. Y fue peculiar porque las alucinaciones por lo general tienen que ver con factores genéticos que ella no tiene. Yo creo que el trauma de la muerte de su padre y los hechos, el accidente que tuvo en su casa, la afectaron. Y fue muy raro de diagnosticar o de comprender porque era bastante irreal la historia que contaba.
Yo soy René, soy sargento primero, tengo 26 años de antigüedad en la repartición y he estado en distintas clases de objetivos. Sí, los comisionan de la central por radio y nos dirigimos hacia la zona, estamos en el distrito 7, a la zona de Patricio. A esa hora estaba complicado el tránsito. El recorrido con exactitud no me lo acuerdo, porque ya han pasado como, ¿qué? 2 años. Y con el compañero, bueno, ahí decidimos cómo íbamos a hacer para ingresar o ver qué se iba a hacer hasta que llegara el resto del personal. Pero sí me acuerdo que cuando entramos al barrio ya nos estábamos poniendo de acuerdo con mi compañero a ver cómo hacíamos. Al final quedamos como... Venía otro patrullero de apoyo, quedamos que íbamos a entrar los dos, con mi compañero al domicilio. Y cuando llegue el móvil de apoyo, uno se iba a quedar en la puerta vigilando y el otro iba a ir por los costados para ver si no saltaba alguien por las tapias. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás al barrio con el patrullero y la sirena, lo usual es que los cacos huyan por los fondos de las casas o por los techos. Entré en segundo lugar, primero entró mi compañero, él iba primero. Yo iba como apoyo, más que todo ver los laterales, que no salga alguien del lugar y cuidarlo a él en caso de que haya un enfrentamiento con la otra persona. La función del primero es ir a inspeccionar, o sea, es como que mete más el pecho, pero el segundo es cuidarlo al compañero. ¡Haga algo! ¡Mate a alguien, por favor! ¡Está golpeando la puerta! Las personas que sufren alucinaciones debido a traumas o a contusiones no necesariamente quiere decir que sufren esquizofrenia o algún tipo de trastorno psicótico. No en el caso de Belén. Para este tipo de diagnósticos se requiere de un factor genético que ella no tenía. ¡Policía! ¡Algo, policía! Tranquila, señora policía, tranquila. No se mueva. Quédese ahí. Quédese ahí, no se mueva. ¡Alza las manos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Levántate! ¿Qué haces? ¡Las manos! ¡Despacito! ¡Date vuelta! Ah, Julián. No se puede imaginar el alivio que sentí al ver al policía. Es lo peor que vi en mi vida. Mira que uno está acostumbrado a ver lesionado por accidente, por peleas familiares, pelea callejera, fractura expuesta, sangre, bala, muerto. Pero algo como esto, no. Encima, gruñía el tipo. Era como que le costaba respirar. No era normal, era algo antinatural. Y encima en estos casos que el que está enfrente tuyo parece no estar armado, lo ideal sería tener un arma no letal para reducirlo rápido. Pero en esa época no había. Lo ideal serían las armas eléctricas, que te le reducen al tipo en el acto. Pero bueno, de esas, acá en Córdoba debe haber una y la tiene el éter. En fin. ¿Sabe de quién es la culpa? De todas esas agrupaciones que posicionan cualquier reclamo de supuesto derecho humano
No es un trabajo fácil el nuestro, ¿eh? Nunca. Y menos bien recibido por la gente. Salvo cuando tienen alguna necesidad o algún problema. Encima, cuando vos estás en el patrullero, no sabes nunca con lo que te vas a encontrar. Sí, de la central te dicen la situación, pero siempre es a grandes rasgos. Vos nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y por eso hay que tener mucho ojo. Porque tenés que ir rápido, tenés que ir con cuidado, tenés que pensar en qué vas a hacer con tu compañero a la hora de llegar, tenés que imaginarte la infinita variante con la que te podés encontrar, tenés que ir esquivando el tránsito, tenés que ver dónde va a dejar el patrullero. Me acuerdo que ese día nos comisionaron un barrio medio. No era un country donde por ahí nadie te colabora, pero tampoco era un barrio marginal, que ahí te apedrean a vos, te apedrean en el patrullero. Inclusive te quieren prender fuego el patrullero, ha pasado, ¿eh? Decí que no tuve que disparar. Que el tipo estaba desarmado. Porque en caso de enfrentamiento armado, la ley siempre está en contra del personal policial. Y si querés practicar, si vos querés practicar más como policía, te tenés que pagar vos las balas. ¿Sabes por qué? Porque en el polígono policial te dan 20 cartuchos más o menos al año. Y si vos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Para que entiendas. Si vos querés practicar una vez por mes, ¿no? Te tenés que garpar vos las cajitas de bala que traen 50 balas para que sepas. Y te digo una vez por mes porque más imposible. Con lo que salen las balas y con lo que ganamos nosotros. No lo había visto antes. O sea, fue demasiado fuerte por la forma de que tenía destruido el rostro. Al principio no sabías bien ni qué era. Inclusive la parte era algo que no hablaba, era como que se ahogaba en su propia sangre. Y no era palabra, era algo gutural. O sea, eso es lo que te impactó más. Lo que sí se lo identificó rápido el sujeto. El arma que usó estaba a nombre de él. Era un vecino que vivía ahí en la residencia. Ahí al fondo de la casa. Se llama Ángel David Revilla. Sí, anteriormente había visto algo no tan así, que es en los accidentes de tránsito, que ves muchas cosas, muchas personas que quedan desfiguradas o mutiladas. Eso es algo más práctico, pero ver a una persona caminando y gesticulando como él no lo había hecho antes, no lo había visto antes. Che, Ángel, te aviso que con los muchachos vamos a estar... 2 meses que te vengo esperando, che. Pescado. Dale, larga la guita. Sí, algo. Ya me estoy cansando de pagarle la ropa a mi nieta. Pobrecita. ¡Te voy a matar, culiao! 2 meses que te vengo esperando, che. Pescado. Dale, larga la guita. ¡Págame! Soy Dana León, médica del Hospital Córdoba. Llevo 6 años formando parte del staff médico y ese día ingresa a la guardia el paciente Ángel David Revilla con herida compatible de arma fuego a nivel del macizo craneofacial. El paciente aplicó la boca del cañón de su arma sobre el marco óseo del maxilar inferior.
Entre las estructuras a destacar, el cuello del maxilar, dichos fragmentos de la bala dispersos cortaron aferencias que hacen importante lo que sería la arteria oftálmica que permite la irrigación del párpado. Por ello el paciente no puede abrir los ojos, no puede ver ramas finales de lo que sería también las áreas comprometidas nobles de las funciones principales, como la mímica, la apertura bucal, correspondería a lo que sería la orofaringe. Teniendo en cuenta el daño que se generó, se pudo realizar la reconstrucción parcial de la región facial y ahora el paciente se encuentra en recuperación.